A comienzos del siglo I, el Imperio Romano dominaba ya una gran extensión territorial. Sus fronteras se extendían de oeste a este, desde España hasta el Éufrates, y de norte a sur, desde el Danubio hasta el gran desierto del Sáhara. En el centro de este vasto imperio se encontraba el mar Mediterráneo, al que los romanos llamaban, con razón, Mare Internum o Mare Nostrum. Dos emperadores fueron contemporáneos a la vida de Jesús de Nazaret. El emperador Octavio César Augusto, cuyo gobierno fue desde el año 31 a.C. al 14 después de Cristo, y el emperador Tiberio César, que gobernó desde el 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. Por aquel entonces, el imperio estaba organizado y dividido en provincias, que podrían ser de dos clases. Provincias senatoriales o pacíficas, que eran regidas por un gobernador de rango senatorial. Estas habían sido conquistadas tiempo atrás y no necesitaban un fuerte contingente militar. Y las provincias imperiales, que habían sido conquistadas recientemente y no estaban aún pacificadas, por lo que se hacía necesaria la presencia de legiones romanas. Al mando de las provincias imperiales estaba un legado que dependía directamente del emperador. Pero además de las provincias, existían otros territorios que, aun siendo controlados por Roma, gozaban de cierta autonomía y eran gobernados por dirigentes locales, a los que se les exigía fidelidad a Roma. Eran los estados clientes o estados vasallos. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquista Jerusalén, y el reino de Judea pasa a convertirse en un estado vasallo de Roma, perteneciendo a la provincia romana de Siria. Desde el año 37 a.C. al 4 a.C., el reino de Judea estuvo gobernado por el rey Herodes I el Grande. En este mapa podemos ver de color verde la extensión de los territorios de Herodes I el Grande en los últimos años de su reinado. Abarcaba las siguientes regiones: al noreste, Iturea, Gaulanítide, Batanea, Traconítide y Auranítide; al noroeste, Galilea; en el centro, Samaria y Perea; en el sur, Judea e Idumea. Este territorio tenía una longitud, de norte a sur, de unos 240 kilómetros aproximadamente. Desde un punto de vista físico, su geografía se puede dividir en 4 grandes zonas, de oeste a este. La primera zona son las llanuras costeras, junto al mar Mediterráneo. La segunda zona, los montes al oeste del Jordán, donde se encuentran las montañas de la Alta Galilea y el macizo montañoso de Samaria y Judea. Entre Galilea y Samaria se encuentra una depresión conocida como el Valle de Jezreel o llanura de Esdrelón. A continuación, la zona del Valle del Jordán, por donde discurre este río, que desde las laderas del monte Hermón pasa por el lago de Ulé y llega al lago de Genesaret, de unos 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, y situado a unos 215 metros bajo el nivel del mar. El río continúa su recorrido por este valle unos 100 kilómetros, hasta llegar al Mar Muerto, que se encuentra a unos 400 metros bajo el nivel del mar.
La última zona geográfica son los montes orientales, al este del Jordán, que conforman la meseta de Transjordania, solo interrumpida por algunos de los afluentes del Jordán. Cuando muere Herodes I el Grande, en el año 4 a.C., su reinado se reparte entre 3 de sus hijos y su hermana Salomé. Herodes Filipo II recibirá las regiones de Iturea, Gaulanítide, Batanea, Traconítide y Auranítide. Herodes Antipas recibirá las regiones de Galilea y Perea. Arquelao recibirá las regiones de Samaria, Judea e Idumea. Y Salomé recibirá la toparquía de 3 ciudades, Yamnia, Azoto y Fasaelis. La geografía política de esta zona quedará entonces así. Ninguno de los herederos de Herodes recibió el título de rey. Herodes Filipo II fue nombrado tetrarca de Iturea, Gaulanítide, Batanea, Traconítide y Auranítide, regiones situadas al norte y el este del lago de Genesaret. Estas habían sido las últimas incorporaciones territoriales al reino de su padre, Herodes I el Grande. Eran zonas en las que la población judía era muy reducida. Estaban marcadas por un ambiente griego. Herodes Filipo gobernó con un estilo helenístico, en paz y con cierta prosperidad. Los ciudadanos lo tuvieron por un gobernante justo y honrado. Al norte de sus territorios, Filipo amplió y enriqueció la antigua localidad de Panias y la convirtió en una ciudad a la que llamó Cesarea de Filipo. Cesarea en honor al emperador y el sobrenombre de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima. También amplió el pueblo de Betsaida hasta transformarlo en una importante ciudad. Le cambió el nombre por el de Julias, en honor a la tercera esposa de Augusto. Y esta ciudad se convirtió en la capital de su gobierno. Herodes Filipo no tuvo descendencia. Tras su muerte, en el 34 después de Cristo, sus territorios fueron anexionados a la provincia romana de Siria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y de Perea. Gobernó estas 2 regiones desde el 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Galilea es una región abrupta y de muchas montañas, con una fértil llanura bordeando el lago de Genesaret. Antipas reconstruyó y enriqueció la localidad de Séforis, haciendo de ella la capital de su tetrarquía durante los primeros años de su gobierno. Pero hacia el año 20 después de Cristo, construyó una nueva ciudad, junto al lago de Genesaret, que llamó Tiberíades, en honor al emperador Tiberio. Y esta nueva ciudad pasó a ser la capital de la tetrarquía de Herodes Antipas. Los judíos de Galilea se habían mezclado con pueblos de origen no judío, debido a que Galilea era una zona de fuerte comercio y vía de paso para caravanas entre Damasco y Egipto. Una parte importante de la población estaba constituida por personas de formación helénica que hablaban griego y vivían en las grandes ciudades como Séforis o Tiberíades. En cambio, la población rural era predominantemente judía, hablaba arameo y vivía en aldeas o pequeñas poblaciones como Nazaret, Caná o Naín, en las montañas, o Corazín, Cafarnaúm, Genesaret o Magdala, junto al lago de Genesaret. Los judíos de Judea
más conservadores que los de Galilea, llamaban a esta región Galilea de los Gentiles. Perea era la otra región de la tetrarquía de Antipas. Estaba situada al este del Jordán. De hecho, Perea significa el país de más allá, por estar situado en la Transjordania. Estaba ocupado mayoritariamente por judíos. Debido al fuerte odio que existía entre judíos y samaritanos, cuando los judíos viajaban entre Galilea y Judea, evitaban pasar por Samaria, utilizando para ello la ruta que había por Perea, cruzando el río Jordán. Antipas reconstruyó la localidad de Bet Harán y la llamó Libias, en honor a la tercera esposa del emperador Augusto, Livia Julia. Esta ciudad era de ambiente helenístico, pero otras localidades de Perea, como Amato, Gadara o Avila, eran plenamente judías. Según el Evangelio de Juan, Juan el Bautista bautizaba en la localidad de Betábara, es decir, Betania, al otro lado del Jordán. Al sur de esta región, Herodes I el Grande reconstruyó una fortaleza llamada Maqueronte. En ella tuvo lugar el encarcelamiento y la posterior ejecución de Juan el Bautista. Perea no se menciona como tal en los evangelios, sino que aparece siempre como la tierra del otro lado del Jordán. Arquelao fue nombrado etnarca de Samaria, Judea e Idumea. El gobierno de Arquelao fue breve, tiránico y enérgico, rodeado de grandes matanzas de judíos acusados de instigar revueltas y de haber conspirado contra su padre Herodes I el Grande. Las noticias de las duras represiones a los judíos llegaron a Roma, y Arquelao, en el año 6 después de Cristo, fue destituido de su cargo y enviado al exilio. Con la destitución de Arquelao, esta zona se convertirá en una provincia romana procuratoriana, que seguirá dependiendo de la provincia imperial de Siria. Cirino, el legado de Siria por entonces, ordenará un censo de la población en esta zona, y durante varias décadas, esta zona estará gobernada por un prefecto romano. Primero será Coponio, del año 6 al 9, y le seguirán Marco Ambípulo, del 9 al 12, Annio Rufo, del 12 al 15, Valerio Grato, del 15 al 26, y Poncio Pilato, del 26 al 36. Samaria era una región fértil y con alto nivel urbano helenístico. En el año 27 a.C., para honrar al emperador Augusto, el rey Herodes I el Grande reconstruyó la ciudad de Samaria y la rebautizó con el nombre Sebaste, que quiere decir Augusto en griego. En el año 25 a.C., también en honor al César, Herodes I el Grande comenzó, sobre una pequeña aldea llamada Torre de Estratón, la construcción de la ciudad de Cesarea Marítima y de su gran puerto. Años después, el prefecto romano Coponio establecería en Cesarea Marítima la capital administrativa de la región. Desde el año 722 a.C., tras la invasión asiria de esta región, se habían instalado allí emigrantes de origen asirio, quizás junto con otros israelitas, de tal forma que las diferentes etnias y creencias se habían mezclado, dando origen a un pueblo multiétnico. Por eso, para los judíos, los samaritanos eran un pueblo impuro y no querían ningún trato con ellos. Sin embargo,
los samaritanos se consideraban verdaderos israelitas. Se mantuvieron fieles a las escrituras de la ley mosaica, la Torá, y construyeron en el monte Garizim su propio templo de adoración. Había, por lo tanto, una fuerte enemistad histórico-religiosa entre los judíos y los samaritanos, a veces violenta. En el año 128 a.C., el rey judío y sumo sacerdote Juan Hircano se apoderó de Siquén y destruyó el templo samaritano del monte Garizim. En el año 6 después de Cristo, los samaritanos profanaron gravemente el templo de Jerusalén, arrojando en él, por la noche, huesos humanos, precisamente en el día de la Pascua. Judea era la región más extensa y la más despoblada y pobre, configurada por montañas que forman un macizo cerrado y accidentado. Al sur y al este hay grandes zonas desérticas. La ciudad principal era Jerusalén, la ciudad santa de los judíos. Está situada a 750 metros sobre el nivel del mar. Su importancia era, en primer lugar, religiosa. Allí estaba el único templo judío del mundo, al que todos debían peregrinar. A este motivo había que añadirle su importancia política, ya que era la sede del Sanedrín, cuya competencia se extendía a todos los judíos. Los dos motivos anteriores producían un tercero, su importancia económica. La gran afluencia de peregrinos la hacía centro de grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de impuestos, mercaderes de esclavos y de ganado. Aproximadamente a unos 27 kilómetros de Jerusalén se encontraba Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Estaba situada en un oasis muy fértil cerca del río Jordán. Otras localidades significativas de Judea eran Hebrón, Belén, Betania y Emaús. Qumrán es un valle del desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto. Fue el lugar donde se ubicó la comunidad religiosa de los esenios. Muy cerca de Belén se hallaba el Herodión, un palacio-fortaleza construido por Herodes I el Grande. También Herodes I el Grande reconstruyó la impresionante fortaleza de Masada, al sur del desierto de Judá. Idumea era una región situada al sur de Judá y del Mar Muerto, pero sus límites, fronterizos con el desierto, son difíciles de determinar. Históricamente fue el país habitado por los descendientes de Edom, el pueblo semita de los edomitas o idumeos. Tras la conquista babilonia de Judea, los edomitas se asentaron cada vez más al norte, desplazados por los nabateos al sur, quienes tomaron el control de buena parte del antiguo reino de Edom y establecieron su capital en Petra. Los edomitas prosperaron en el sur de Canaán, hasta que fueron derrotados por los macabeos en el siglo II a.C. y obligados a adoptar las costumbres y la religión de los judíos. Tras las conquistas de Pompeyo en el siglo I a.C., este territorio se incorporó al reino de Judea, que pasó a estar gobernada por la dinastía idumea de los herodianos. Antípatro, el padre de Herodes I el Grande, era idumeo. La antigua ciudad de Beerseba era la más meridional de Israel en los tiempos bíblicos, utilizándose la expresión de Dan a Beerseba para describir todo el reino. Salomé fue una noble de la dinastía herodiana, hija de Antípatro de Idumea.
Tras la muerte de su hermano, Herodes I el Grande, a Salomé se le otorgó la toparquía de 3 ciudades, Yamnia, Azoto y Fasaelis. Eran más bien una posesión nominal que le concedía a Salomé el derecho a los impuestos judíos recogidos en esos territorios. Pero para todo lo demás, eran gestionados como territorios pertenecientes a la región de Idumea, Judea y Samaria. Tras la muerte de Salomé, en el año 10 después de Cristo, esos territorios quedaron incluidos plenamente en la provincia procuratoriana de Judea. Fuera de los territorios de Herodes I el Grande se hallaban, al norte, la región de Abilene, al noroeste, la región de Sirofenicia, con poblaciones costeras como Tolemaida, Sarepta, Tiro y Sidón. Al este, la región de la Decápolis. La Decápolis era un grupo de 10 ciudades helenísticas que se agruparon debido a su idioma, su cultura, situación y estatus político. No pertenecieron a los territorios de Herodes I el Grande, ni de sus descendientes, pues fueron ciudades liberadas por Pompeyo. A pesar de estar incorporadas a la provincia de Siria, las ciudades de la Decápolis conservaron cierta autonomía respecto a los asuntos internos. Estas ciudades eran Filadelfia, Gerasa, Pela, Escitópolis, Gadara, Hipos, Avila, Dión, Canata y Damasco, la capital de Siria. Al suroeste se hallaba la ciudad de Ascalón, que era una de las llamadas ciudades libres, y gozaba de un estatuto especial. Y más al sur, las ciudades de Antedonte y Gaza, que tras el reinado de Herodes I el Grande, pasaron a depender directamente de la provincia de Siria,